pista de esquí, sino en la producción de petróleo desde el año 98, que viene cayendo indefinidamente hasta el año pasado. Y peor todavía, que no es una montaña rusa, es la caída de las exportaciones de petróleo. Prácticamente vamos a un nivel de cero exportaciones de petróleo o mínimas exportaciones de petróleo pesado e importación de petróleo liviano. Hay una pausa. El problema económico mundial y el paro de la actividad industrial que se produjo en Argentina, el menor ritmo de crecimiento, reduce sin lugar a dudas el consumo energético. Por lo tanto hay una pausa. Pero el proceso, si no se revierte, nos lleva a importar petróleo o derivados. Entonces acá tenemos un problema y hay una oportunidad de incorporar biocombustibles a una matriz energética tan expuesta de los fósiles como la Argentina y con un problema de producción como este. No, hay que verlo como una oportunidad. No debería ser tan problemático, si hacemos las cosas bien, incorporar nuevos productos renovables cuando tenemos esta situación con los fósiles. Tampoco tenemos que descuidarlo, esto hay que revertirlo. Han surgido o ha surgido una nueva legislación para incentivar la producción nueva de petróleo y pozos de gas, pero bueno, tenemos que revertir una decadencia de casi una década. Esto no es bueno para el país. No podemos pensar en una vida sin petróleo a corto plazo. Esto hay que revertirlo. Mirá lo que está pasando con Brasil, que siendo el líder inicial en el desarrollo de biocombustibles, por la falta de petróleo desarrolló un trabajo enorme en materia de exploración de petróleo que está dando grandes resultados y se va a convertir rápidamente en un país exportador de petróleo sin abandonar el tema de los biocombustibles. Lula es el gran embajador internacional de los biocombustibles. Entonces pueden convivir, no hay que pensar petróleo o biocombustibles, no. Los biocombustibles solamente complementan al petróleo. Y cuando pensamos en una sustitución progresiva del petróleo, hay que pensar en una canasta de renovables. Ningún biocombustible ni ninguna otra energía renovable por sí tiene capacidad, tiene entidad propia para sustituir grandes porcentajes de la matriz energética, por lo menos dentro de las próximas 2 décadas. Entonces hay que pensar en una canasta de renovables. En este sentido es muy buena la señal del gobierno del 20 de mayo. El gobierno nacional reglamenta, después de mucha demora, la ley 26190 de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, asigna 500 megas a la generación con eólica, 150 megas a biocombustibles, 120 a la generación con residuos urbanos, 100 a biomasa en general. Entonces surge aquí la posibilidad de generar o cogenerar energía eléctrica con bagazo, por ejemplo. Realmente un tema importante que hay que incorporarlo en cualquier análisis. Este es un detalle. Puede convertirse en un antes y un después si este programa se aplica bien y hay una meta de cubrir un 8% de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables en pocos años. Seguimos después de la pausa. Gracias.
agrícola por la incorporación de la siembra directa. El avance de la siembra directa en Argentina llevó a ocupar aproximadamente un 70% de la superficie agrícola, y eso trajo un impacto muy fuerte en la reducción del consumo de gasoil por menor cantidad de labores agrícolas. Aproximadamente se han reducido 500 millones de litros por año debido a la siembra directa. Eso permitió que, a pesar del crecimiento económico, el consumo de gasoil no superaba los 10 millones de toneladas de equivalente de petróleo. Cuando ocurre la devaluación, hay excedentes de petróleo, de gasoil, y Argentina exporta un periodo muy corto, exporta gasoil. Nuevamente, con la recuperación económica, vamos hacia una situación donde tenemos que importar gasoil todos los años. Y la situación se empezó a incrementar, el problema del déficit se comenzó a incrementar a tal punto que pasaron a ser prácticamente permanentes exenciones a la importación de gasoil. El gasoil está grabado por dos impuestos que suman el 41%. El impuesto a los combustibles líquidos y gas, un 19%, y el impuesto del gasoil, que se dedica para obras de infraestructura, era la tasa sobre gasoil que se creó en el año 2001, con un 22%. El 19% del impuesto al gasoil, que ustedes lo están pagando cuando compran el producto en el surtidor, la mayoría, que sean productores agropecuarios, transportistas, lo pueden tomar como pago cuenta de ganancia o IVA según el caso. Entonces es un adelanto de impuestos. Tiene un impacto financiero, pero después se puede compensar. ¿Qué pasa? En los últimos años, con el crecimiento económico, Argentina necesita importar y los precios internos son muy bajos en términos de precios internacionales. El gobierno entonces establece una exención por cupos, de manera que cuando uno importa gasoil no paga ese 41% de impuestos. Paga el IVA, pero no paga los dos tributos específicos. Después, cuando se vende gasoil, las compañías petroleras liquidan el impuesto a los combustibles sin considerar la parte proporcional, la prorrata de gasoil importado, que es una cuenta donde se hacen proporciones, que se pierde identidad entre el gasoil importado y el gasoil nacional. Entonces, la situación es que somos estructuralmente importadores de gasoil. Hay otro problema. Cada vez se refina en Argentina más petróleo pesado. Cuanto más pesado es el petróleo, más componentes sulfurados tiene. Cuando se destila, genera mayor cantidad de fuel, asfaltos y otros componentes y menor cantidad de destilado